Muy buenas a todos, yo soy Luis Miguel Azorín y esto es Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Quizás ha pasado algo desapercibido, pero algunos suscriptores ya se han dado cuenta. ¿Qué ha pasado con el iMac con el que siempre he trabajado? Realmente no tenía pensado hacer un vídeo sobre esto, pero tras consultarme a algunos suscriptores he pensado que sí que podría ser interesante comentarlo por si os puede ayudar a algunos de vosotros. Pues efectivamente, aquí detrás ya no está el iMac que ha acompañado al proyecto Natural Portraits desde su creación en el año 2016. Ahora mismo, como podéis ver, hay otro ordenador. Pero antes de entrar en detalle sobre este nuevo ordenador de trabajo, voy a hablaros un poco sobre el porqué de este cambio. El iMac que siempre habéis visto en los vídeos de Natural Portraits es un ordenador que me acompaña desde el año 2013 y que todavía conservo. En mi trabajo fuera de Natural Portraits siempre he trabajado con sistema Apple. Es un sistema al que estoy acostumbrado y que a mí personalmente me gusta mucho. Por eso cuando decidí comprar un ordenador para mi casa quería que fuese un Mac. El iMac que siempre ha estado aquí detrás. Se trata de un ordenador que realmente me ha dado un resultado muy bueno, permitiéndome sacar adelante todo el proyecto Natural Portraits hasta el día de hoy. Todos los vídeos que podéis ver en el canal están editados con este ordenador, incluidos también todos los cursos que podéis encontrar en la Academia Natural Portraits hasta el momento. Pero la tecnología continúa avanzando y desde la ampliación del equipo y la incorporación de la Sony a6600 con resolución 4K en grabación de vídeo, este iMac acabó tocando techo. Absolutamente cero fluidez durante la edición de vídeo, ni siquiera editando vía proxy, y renderizados de más de 2 horas para vídeos de solo 10 minutos. Así que finalmente llegó el momento que sabría que acabaría llegando antes o después, la renovación del equipo informático, en este caso hacia un nuevo ordenador que me ofreciese no solamente prestaciones en fotografía, sino también en vídeo, que es una parte muy importante de mi trabajo en Natural Portraits. Por cierto, una puntualización. Dentro del proyecto Natural Portraits, como sabéis, trabajamos fotografía natural en su sentido más amplio, pero yo diría que nunca hemos tocado tema vídeo. El ordenador que os voy a describir a continuación es un ordenador montado y diseñado especialmente para edición de vídeo. Así que si estáis pensando en renovar vuestro equipo informático para fotografía, debéis tener esto en cuenta. Probablemente parte de los componentes que os voy a ir indicando no sean necesarios para montar un ordenador para fotografía. Para fotografía probablemente con componentes más básicos sea más que suficiente. Básicamente lo primero que hice cuando me di cuenta de que tenía que renovar el equipo informático fue acudir al catálogo de la marca que yo estaba utilizando, Apple. Y después de revisar diferentes modelos con diferentes combinaciones de componentes, me di cuenta de que en este caso ya no podría renovar hacia Apple. Mis necesidades actuales para vídeo pasan por disponer de un procesador potente, un mínimo de 32 GB de RAM, una tarjeta gráfica potente con tecnología CUDA y una cantidad considerable de almacenamiento interno para poder trabajar con comodidad con la gran cantidad de datos en 4K que se van a ir generando a partir de ahora. Si buscamos esto en Apple, 4.000 eurazos. Vamos, ni de coña. Por mucho que me guste el sistema Apple, llegó el momento de pasar a Windows. ¿Y qué es lo que finalmente he montado en este PC? Pues aquellos que estéis más tiempo en el canal ya sabéis un poco la filosofía que suelo aplicar a todo lo que hago. Así que me decanté finalmente por una serie de componentes que me ofrecen el rendimiento que yo necesito dentro del proyecto Natural Portraits, tanto en fotografía como en vídeo, sin ser los componentes más caros ni los más top. Lo que finalmente ha dejado un PC con muy buenas prestaciones y a un precio realmente muy interesante. Este ordenador lleva montado un procesador de 8 núcleos Intel i7 10700 a 5,1 GHz, 32 GB de RAM en dos tarjetas Corsair de 16 GB cada una, tarjeta gráfica Nvidia GeForce GTX 1660 de 6 GB, un disco duro SSD de 1 TB donde están instalados tanto el sistema operativo como todo el software con el que trabajo, y un segundo disco duro de 2 TB, en este caso un SATA 3 de 3,5 pulgadas convencional,
en el que almaceno todos los datos y todos los archivos con los que tengo que trabajar dentro del proyecto Natural Portraits, tanto a nivel fotografía como vídeo. Y finalmente, un kit de refrigeración líquida NZXT Kraken X63. Y todo ello montado dentro de una sencilla caja en blanco y negro. Oye, que también tenía que hacer juego con mi salón. El resultado es un ordenador bastante discreto, aunque también tiene algunas de esas lucecillas que están tan de moda. Pero en definitiva, un ordenador que me ofrece las prestaciones que necesito para el proyecto Natural Portraits en este momento. En cuanto al monitor, uno de los aspectos que más ha llamado la atención y por el que más me han preguntado. Se trata del BenQ EL2870U, un panel LED con resolución 4K y 28 pulgadas de tamaño. Después de trabajar a diario durante más de 5 años con un monitor de solamente 21 pulgadas, tenía claro que en esta renovación necesitaba un monitor con un tamaño y una resolución suficiente que me permitiese trabajar durante horas cómodamente sin dejarme la vista en ello. Por eso en este caso he primado estos dos aspectos frente a las mejores prestaciones en cuanto a fotografía de otros modelos del mercado, como el BenQ PD2700Q con 27 pulgadas y resolución 2K, o el Asus PB278QV, otro monitor que en principio ofrece mejores prestaciones para fotografía. Y teniendo en cuenta también que buscaba un monitor que rindiese bien en fotografía y en vídeo, pero que a la vez fuese relativamente económico, ya que casi el 100% de mis fotografías están creadas y dirigidas para mostrarse en internet, en redes sociales y en vídeos. Por lo tanto, no necesito un monitor de fotografía tope de gama. En definitiva, el BenQ que he elegido, a pesar de que se trata de un monitor especialmente dirigido al mundo gaming, no deja de ser un monitor 100% sRGB con un panel de 10 bits y controles manuales. Por lo tanto, si disponemos de un sistema de calibración, vamos a poder conseguir unos colores muy fieles una vez calibrado. Yo personalmente trabajo con un calibrador Datacolor Spider X Pro y tengo que reconocer que después de calibrar este monitor me ha sorprendido mucho la fidelidad de colores que me da en mis fotografías. Imágenes que había editado anteriormente con el iMac y que este monitor me ofrece una fidelidad de color realmente muy alta. Quizás el cambio más significativo que he encontrado entre este BenQ y el monitor del iMac con el que trabajaba antes sea el contraste. Realmente la imagen del BenQ es menos contrastada que la del iMac, aunque también tenemos que tener en cuenta que normalmente las pantallas iMac suelen ofrecer imágenes muy contrastadas. Por otro lado, la pantalla mate del BenQ también contribuye a que la imagen se vea más lavada, menos contrastada, frente a la pantalla brillo que tiene el iMac y que muestra imágenes más contrastadas. Así que amigos, año 2021, año de cambios en Natural Portraits. Cambio de Canon a Sony y cambio de Apple a Windows. Y os aviso, esto no ha terminado aquí. En lo que queda este año todavía habrá más novedades. Pero como siempre digo, los cambios siempre son a mejor, si no, no se harían. Este cambio en el equipo informático me ha supuesto un salto enorme de calidad, de velocidad y de fluidez a la hora de trabajar. Algo que yo he notado muchísimo y que espero que también se transmita al contenido que genero y que vosotros disfrutáis. Y si tú mismo también estás pensando en renovar tu equipo informático en el aspecto fotográfico o en el aspecto vídeo, te recuerdo que tienes a tu disposición la cajita de comentarios donde puedes escribirme aquellas dudas que puedas tener. Intentaré resolvértelas bien yo o cualquiera de los suscriptores que puedan leerlas y que te puedan echar una mano. Además, también me puedes escribir al email info@naturalportraits.es y trataré de ayudarte de la mejor manera posible. Y amigos, hasta aquí llega un domingo más el vídeo de Natural Portraits. Te recuerdo que si eres un amante de la fotografía natural en su sentido más amplio y todavía no estás suscrito, hazlo ya mismo y no olvides activar la campanita. Nos vemos el domingo que viene con más videotutoriales, videoblogs, entrevistas, directos sobre lo que más nos gusta. Fotografía natural en su sentido más amplio. ¿Dónde? Aquí, en Natural Portraits. ¡Adiós!